Buenas noches, estimados hermanos. Hoy viernes queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos. Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de esta, su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación,
según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche, como iglesia, te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal, que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
estos momentos vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Buenas noches, amados hermanos. Un saludo para todos. Hoy viernes 15 de mayo del año 2020 estamos en la primera iglesia bautista de Balboa y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia de los Efesios, capítulo 2, versos 4 al 10. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por todas tus bendiciones que recibimos cada día de ti, por toda tu misericordia. Señor, perdona nuestros pecados, están delante de nosotros y te pedimos en el nombre de Jesús el perdón y el socorro para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, como solamente tú sabes y puedes hacerlo, a cada uno de mis hermanos en sus hogares y a nosotros acá, que podamos, Señor, exponer tu palabra con claridad y también con lealtad, Señor, para honrar tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado esta carta, esta exposición de esta noche del capítulo 2, verso 4 al 10, el hombre por gracia o la compasión divina. El versículo 4 comienza con un contundente giro adversativo. Pero Dios, estas dos palabras enfrentan la desesperada condición de la humanidad caída con la iniciativa gratuita y la acción soberana de Dios. Escribe Pablo, éramos objeto de su ira, pero Dios, por su gran amor por nosotros, nos tuvo misericordia. Estábamos muertos y los muertos no resucitan, pero Dios nos resucitó con Cristo. Éramos esclavos en una situación deshonrosa e impotente, pero Dios nos ha levantado con Cristo y nos ha colocado a su diestra en una posición de honor y poder. Por lo tanto, Dios ha actuado para revertir nuestra condición pecaminosa. Es esencial colocar ambas partes de este contraste juntas, es decir, lo que somos por naturaleza y lo que somos por gracia, la compasión humana y la condición divina, la ira de Dios y el amor de Dios. Algunas veces se critica a los cristianos por estar morbidamente o preocupados por sus pecados y sus culpas. La crítica es injusta. Si estamos enfrentándonos a verdades acerca de nosotros mismos, nunca es malo mirar la realidad cara a cara. Pero sí lo es cuando dejamos de glorificar la misericordia y la gracia de Dios. Ahora necesitamos preguntarnos exactamente lo que Dios ha hecho y también por qué lo hizo. En primer lugar, lo que Dios hizo. Para decirlo en una frase, Dios nos ha salvado. En ambos versículos 5 y 8 se hace la misma afirmación. Por gracia ustedes han sido salvados. Algunos comentaristas han llegado a sugerir que los versículos de 4 al 10 son una especie de himno que celebra la gloria de la salvación y de la sola gratia, acompañada dos veces por la aclamación litúrgica: por gracia han sido salvados. Salvado es un participo perfecto. Sesosmenoi enfatiza la consecuencia permanente de la acción salvadora de Dios en el pasado, como si Pablo dijera: ustedes son pueblo que ha sido salvado y permanece salvo por gracia. Sin embargo, muchos dicen hoy que encuentran que el lenguaje tradicional de la salvación carece de significado. Así que necesitamos explorar el sentido de lo que Pablo escribe. Pablo en realidad acuña tres verbos que expresan lo que Dios hizo en Cristo. Luego, por adición del prefijo sin, junto con, nos une a Cristo en cada uno de estos acontecimientos. Primero, Dios nos dio vida con Cristo, verso 5. Luego, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, verso 6. Y en tercer lugar, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, la segunda parte del verso 6. Estos verbos, nos dio, resucitó
e hizo sentar se refieren a tres hechos históricos sucesivos en la obra redentora de Jesús, que normalmente llamamos resurrección, ascensión y sesión. Declaramos creer en ellos cuando repetimos el credo, que dice así: se levantó de los muertos al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Lo que más provoca nuestro asombro, sin embargo, es que ahora Pablo no está escribiendo acerca de Cristo, sino sobre nosotros. Pablo no está afirmando que Dios revivió y levantó y sentó a Cristo, sino que nos revivió, nos levantó y nos sentó a nosotros con Cristo. Para el cristianismo es fundamental el concepto de la unión del pueblo de Dios con Cristo. ¿Qué constituye lo distintivo de los miembros de la nueva sociedad de Dios? No es solo que admiran y hasta adoran a Jesús. No es solo que afirman los dogmas de la iglesia. Ni siquiera que viven bajo ciertas normas morales. No. Lo que distingue es su nueva solidaridad como pueblo que está en Cristo, por virtud de su unión con Cristo. Han compartido realmente su resurrección, ascensión y sesión en las regiones celestiales, es decir, ese mundo invisible de realidades espirituales en donde operan los poderes y autoridades. Pablo habla de eso más adelante en el capítulo 3, verso 10 y en el capítulo 6, verso 12. Y en el que Cristo reina supremamente, como ya lo hemos visto en el capítulo 1, verso 20. Allí Dios ha bendecido a su pueblo en Cristo, capítulo 1, verso 3 de Efesios. Y allí nos ha sentado en Cristo, capítulo 2, verso 6 que estamos considerando. Y si estamos sentados con Cristo en los cielos, no cabe duda de que estamos sentados sobre tronos. Más aún, este lenguaje acerca de la solidaridad con Cristo en su resurrección y exaltación no es una pieza de misticismo cristiano carente de significado. Lleva el testimonio de una experiencia viva que Cristo nos ha dado. Por una parte, una vida nueva, con una conciencia sensible hacia la realidad de Dios y amor por Él y por su pueblo. Y por otro lado, una victoria nueva, que domina al mal en forma creciente. Estábamos muertos, pero hemos sido revividos e iluminados espiritualmente. Estábamos cautivos, pero hemos sido entronizados. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios ha hecho toda esta obra de salvación y de redención? Pablo va más allá de una mera descripción de la acción salvadora de Dios. Nos da a entender algo de su motivación. Más aún, el mayor énfasis de todo el párrafo está en lo que lo motivó a Dios para actuar en nuestro favor, y no fue algo que estaba en nosotros, algún supuesto mérito, sino algo que estaba en Él, su favor inmerecido. Pablo une 4 palabras para expresar los orígenes de la iniciativa salvadora de Dios. Escribe acerca de la misericordia de Dios, Dios que es rico en misericordia, verso 4, del amor de Dios, por su gran amor por nosotros, en el verso 4 en la parte final. De la gracia de Dios, por gracia ustedes han sido salvos, versos 5 y 8. Y de la bondad de Dios, su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, verso 7. Hermano, la realidad, y pudiéramos decirlo, la triste realidad y la condición de los hombres sin Cristo y de los cristianos antes de estar en Cristo es que estábamos muertos y por lo tanto éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Solamente la misericordia de Dios podía alcanzar al indefenso, porque su misericordia es amor para el que está abajo. Y nosotros, amados hermanos, todos estábamos bajo la ira de Dios. Solo el amor de Dios podía triunfar sobre la ira. No merecíamos nada de la mano de Dios más que su juicio por nuestros delitos y pecados.
Solo la gracia podía rescatarnos de nuestro desierto, porque la gracia es favor inmerecido. ¿Por qué actuó Dios entonces? Dice Pablo, por su pura misericordia, amor, gracia y bondad. Más que eso, nos salvó a fin de poder mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Verso 7. Al levantar y exaltar a Cristo, Él demostró cuán incomparable es la grandeza de su poder. Y ya lo vimos en el capítulo 1, versos 19 al 20 de esta misma epístola. Pero al levantarnos y enaltecernos a nosotros, demostró también la incomparable riqueza de su gracia y continuará haciéndolo hasta la eternidad. Como evidencias vivientes de su bondad, señalaremos más allá de nosotros hacia Él, a quien le debemos nuestra salvación, a nuestro dulce Señor Jesucristo. Hacia el final de mi época, escribe el doctor John Stott, dice, hacia el final de mi época de estudiante de teología en Ridley Hall, Cambridge, el reverendo Paul Gibson se jubiló como director y en su honor se descubrió un retrato de él. Al expresarle su agradecimiento al artista, le hizo un merecido elogio. Dijo que en el futuro, la gente que miraría el cuadro no preguntaría, hombre, ¿y quién es este hombre? Sino más bien preguntarían, ¿quién fue el pintor de ese cuadro? Pero en nuestro caso, Dios no ha desplegado más que una mera habilidad. Un enfermo después de una operación importante es un testimonio vivo de la habilidad del cirujano. Y un condenado después del indulto lo es de la misericordia de su gobernante. Somos ambas cosas, hermano. La obra de salvación muestra la habilidad de Dios y es el trofeo de su gracia. En los versículos 8 al 10 hablan sobre la gracia de Dios y explica estos versículos por qué en los siglos venideros. Dios mostrará su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Es por nuestra salvación. Dios mostrará su gracia hacia nosotros porque nos ha salvado por gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. La primera parte del verso 8. Hermanos, he aquí 3 palabras fundamentales de la buena nueva cristiana: salvación, gracia y fe. Salvación es más que perdón, es liberación de la muerte, de la esclavitud y de la ira presentada en los versículos del 1 al 3 de este capítulo. Más aún, incluye la totalidad de nuestra vida nueva en Cristo. Estamos junto con Él. Se nos ha dado vida. Hemos sido elevados y sentados en los lugares celestiales. Gracia es la misericordia gratuita e inmerecida de Dios hacia nosotros. Y fe es la confianza humilde con la cual nosotros la recibimos. A fin de reforzar esta afirmación positiva de que hemos sido salvados solo por la gracia de Dios y a través de la confianza en Cristo, Pablo añade 2 negaciones. Primero, dice Pablo, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y en la parte final del verso 8, en segundo lugar, Pablo dice, hermano, no por obras, para que nadie se jacte. Verso 9. Algunos comentaristas han tomado la palabra esto en la primera de estas 2 negaciones con referencia a la fe. Es decir, fueron salvados, sí, mediante la fe, pero aún esta fe por la que fueron salvados es un regalo de Dios. Teológicamente, hermano, esto es cierto. Nunca debemos pensar que la salvación es una especie de transacción entre Dios y nosotros, en la que Él contribuye con la gracia y nosotros contribuimos con la fe. No. Una vez más, hermanos, Pablo deja claramente que estábamos muertos y tuvimos que ser revividos antes de poder creer. Los apóstoles de Cristo enseñaban claramente en todas partes que la fe salvadora también es un regalo gratuito de Dios. Sin embargo, Pablo no está aquí afirmándolo expresamente, porque el término esto, en griego, touto,
es neutro, mientras que fe es un sustantivo femenino. Por lo tanto, debemos tomar esto como referido a toda la formulación anterior. Por gracia de Dios son pueblos que han sido salvados mediante la fe. Y todo esto hecho y experiencia es el regalo gratuito de Dios para nosotros los cristianos. No es un propio logro, no procede de nosotros, ni una recompensa por obras de religión o de filantropía, no por obras. Por lo tanto, ya que no hay sitio para el mérito humano, tampoco hay sitio para ninguna glorificación humana. La salvación es el don de Dios, para que nadie se jacte. Los cristianos siempre se sienten incómodos ante el orgullo, porque perciben su incongruencia. En el cielo no podremos contornearnos como pavos. El cielo estará lleno de la proeza de Cristo y de alabanzas a Dios. Habrá sí demostraciones en el cielo, no de nosotros mismos, sino demostraciones de las riquezas incomparable de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios a través de Jesucristo. A esta altura uno podría imaginarse que Pablo ha terminado su argumento y está listo para pasar a otro tema, pero no. Pablo está decidido a no dejar su tema hasta que le haya expuesto de tal manera que no haya equívoco posible. Así que añade una afirmación más positiva, decisiva y gloriosa en el verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. La primera palabra enfática de la oración es autoú, suya, ya que ha declarado que la salvación no ha sido un logro nuestro. Ahora no afirma simplemente lo opuesto, es decir, que es un logro de Dios. Va más allá. Deja de lado cualquier idea de salvación como algo independiente de nosotros mismos. Pablo está refiriéndose a nosotros como seres humanos vivientes, que antes estábamos muertos, que ahora somos hechura de Dios, poema, su obra de arte, su obra maestra, creados en Cristo Jesús. Ambas palabras griegas hablan de creación. Hasta aquí Pablo ha presentado la salvación en términos de resurrección de los muertos, liberación de la esclavitud y rescate de la condenación. Y esta vez aclara que la obra es de Dios, porque los muertos no pueden revivirse por sí mismos, ni pueden los cautivos a los condenados liberarse a sí mismos. Pero ahora establece este principio por encima de cualquier hastío de duda. La salvación es creación y también es recreación. Recreación nueva y lenguaje creativo. Es una tontería, hermanos, a menos que haya un creador, hablar de autocreación, ya que es una palabra que se contradice de término. Veis entonces, citando ahora a Calvino, que esta palabra creado es suficiente para tapar la boca y dejar de lado el cacareo de gloriarse por tener algún mérito. Porque cuando dice eso, presuponen que son sus propios creadores. No es que nosotros seamos pasivos e inertes. Algunos críticos siempre han pensado esto y han considerado que la doctrina paulina de la salvación solo por la gracia nos predispone. En realidad, a continuar en el pecado. Están completamente equivocados. Las buenas obras son indispensables para la salvación, pero no como un fundamento o como su fundamento o como un medio, sino como una consecuencia y como una evidencia. No somos salvos por las obras, como ya hemos visto en el verso 8 y 9, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras, como Pablo lo dice en el verso 10. Buenas obras que Dios preparó de antemano, que Él diseñó en una eternidad pasada y para lo cual nos modeló, de manera que las pongamos en prácticas continuamente, diariamente, en nuestro andar cristiano. Por lo tanto, el párrafo termina como comenzó.
con nuestro andar humano, una frase idiomática hebrea para referirse a nuestra manera de vivir. Primero, hermanos, andábamos en transgresiones y pecado, y en los que el diablo nos había atrapado. Ahora, hermanos, andamos en buenas obras que Dios ha preparado eternamente para que hiciésemos. El contraste es completo. Es un contraste entre los dos estilos de vida, uno malo y uno bueno. Y detrás de ellos, dos dueños, el diablo o Dios. ¿Qué puede haber posibilitado tal cambio? La expresión clave del párrafo son, pero Dios, en el verso 4, y por gracia, en los versos 5 y 8. Y finalmente, para terminar en esta noche, Pablo nos engaña acerca de la degradación de la humanidad. Se negó a suavizar la situación porque esto podría haberlo llevado a proponer soluciones superficiales. En cambio, comenzó el párrafo con un retrato fiel del hombre sujeto a tres poderes terribles, hermanos: el pecado, la muerte y la ira. Por eso Pablo se negó a desesperarse, porque creía en Dios. Por cierto, que la única esperanza para los muertos está en la resurrección. Pero el Dios viviente es el Dios de la resurrección, amados hermanos. Es más que eso, es el Dios de la creación. Ambas metáforas indican la necesidad indispensable de la gracia divina. Este es el significado verdadero de la salvación. Solamente por gracias. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más por esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús, que no buscábamos, no queríamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero por gracia hemos sido salvos. Señor, sigue mirando con gracia y misericordia a esta iglesia local, a la primera iglesia bautista y a todo tu pueblo que está esparcido en toda parte del mundo, en diferentes circunstancias, y que ahora en estos meses hemos tenido que vivir, Señor, adorándote en nuestros hogares, pero manteniendo la comunión contigo y la comunión con nuestros hermanos. En estos momentos a distancia, pero confiamos, Señor, en tu poder y en tu providencia, y como tú gobiernas todos los asuntos, tanto en el cielo como en la tierra, según tu buena voluntad, pronto podremos volvernos a reunir en las capillas y en los templos cristianos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.